Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Esa es la porción de texto que vamos a abordar en esta tarde. Continuamos en realidad estudiando una porción de la carta que comenzamos a estudiarla el domingo pasado. Nosotros dijimos que estamos frente a una porción de la palabra de Dios, principalmente de la carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Es una porción clave de su carta. Nosotros vimos la semana pasada que Pablo está plasmando en este pasaje lo que nosotros podemos entender como el corazón de toda la carta. Decíamos que el énfasis de la carta, de toda la epístola que el apóstol Pablo le va a dedicar allí a Timoteo, está contenido en estos 3 versículos. O sea que estamos frente a una porción muy importante de la carta, un punto de inflexión, podríamos decir. Pablo está plasmando en cierta manera todo lo que lo motivó a él a escribirle esta carta a Timoteo. Y como ustedes recordarán, decíamos que Pablo está preocupado por la situación que está viviendo la iglesia de Éfeso, una iglesia a la cual él amaba. Nosotros vimos cuando estudiamos Hechos que hubo un trabajo misionero precioso allí en ese lugar, y Pablo está preocupado por el efecto que están teniendo las falsas enseñanzas, los falsos maestros. Y él quiere estar seguro de que Timoteo tenga todo lo que él necesita, todas las herramientas, todas las instrucciones necesarias para resolver esos problemas que están ocurriendo allí en esa iglesia. Y decíamos el domingo pasado que Pablo está taladrando la mente, está saturando la mente de Timoteo con esta carta. El apóstol le está recordando a su discípulo, a Timoteo, en esta porción de texto, cuál es la responsabilidad que él tiene en sus manos, podríamos decir. Timoteo está ocupando un lugar sumamente importante en ese lugar, en esa iglesia local. Él era pastor de la iglesia de Éfeso. Y Pablo le dice en el texto que estudiamos la semana pasada, la iglesia es nada más y nada menos que la casa de Dios. Y decíamos la semana pasada, mirando la luz que nosotros tenemos en la escritura del Antiguo Testamento, decíamos, podemos también concluir que la iglesia es el santuario de Dios. La iglesia es ese lugar donde Dios manifiesta su gloria, decíamos, de una manera especial, de una manera muy particular. Y Pablo, como lo dije en la oración, Pablo está hablando de la iglesia en términos de persona, no de un edificio. Decíamos que iglesia son las personas, aquellos hombres y aquellas mujeres que fueron llamados por Dios para la salvación. Eso es la iglesia. Y Pablo dice, eso es la iglesia, le dice a Timoteo, del Dios viviente. Nosotros vimos la esencia, podríamos decir, de la iglesia el domingo pasado, la identidad de la iglesia. Vimos ahí al final que Pablo deja claramente establecido que la iglesia de Cristo tiene una misión, tiene una encomienda, y es precisamente ser columna y baluarte de la verdad. Dice allí al final del versículo 15. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia es portadora de la verdad, dice Pablo. La iglesia está llamada a defender. Decíamos, ¿cómo entendemos ser columna y baluarte de la verdad? Bueno, implica defender la verdad. Implica proclamar la verdad, pregonar la verdad de Dios. Específicamente, el centro y el eje de toda la Escritura, que es el mensaje glorioso del Evangelio. Y ahora en el versículo 16, que básicamente va a ser el versículo de nuestro enfoque, donde vamos a estar trabajando este domingo y los que vienen, Pablo enfoca su atención en lo que podríamos decir que es el corazón de esa verdad que la iglesia debe defender y debe proclamar. Así que vamos a leer el pasaje, vamos a empezar desde el versículo 14. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hasta ahí abarcamos la semana pasada. Dice el verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No sé si a ustedes les parece o se dieron cuenta, pero es un versículo que contiene verdades sumamente profundas, verdades sumamente contundentes para nosotros. No podemos pasar por alto
un versículo así como este. Es un desglose precioso del Evangelio. De hecho, hay quienes dicen, algunos autores dicen que lo que está haciendo Pablo es recitar los versos de un himno que la iglesia solía cantar, la iglesia primitiva. Cuando da el contenido de ese misterio de la piedad y dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y la idea es que nosotros podamos ver en detalle cada una de esas afirmaciones que Pablo está haciendo. Hoy solamente vamos a desarrollar la primera parte del versículo 16, que dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Eso que dice Pablo podríamos definirlo, como les dije antes, el corazón de esa verdad que la iglesia tiene que defender y que tiene que proclamar. Podríamos decir que es la verdad de la verdad, valga la redundancia, ¿no? Pero para entender mejor esa expresión que Pablo está haciendo allí, en esta carta a Timoteo, nosotros tenemos que recordar un acontecimiento que se relata en el libro de los Hechos. Voy a apelar a los memoriosos, a ver quién recuerda lo que dice Hechos 19:24. Pueden buscarlo igual. Pero hay un acontecimiento que ocurre en Éfeso, en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Yo quisiera que ustedes se posicionen en Hechos, capítulo 19, versículo 24. Dice, se suele decir un chascarrillo, que los creyentes vayan a sus Biblias y busquen ahí, y los que no trajeron Biblia, que se acerquen a un verdadero creyente. Ese es un chiste que suelen decirse a veces desde el púlpito. Dice Hechos 19:24. A ver, los creyentes que trajeron Biblia, vamos a ubicarnos ahí. Dice, Lucas está relatando el libro de Hechos, dice: un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana. ¿Se acuerdan lo que yo les contaba el otro día? En Éfeso estamos frente a una ciudad donde hay un templo impresionante, un templo terrible que pertenecía a Diana. Los efesios se consideraban los guardianes de ese templo. Y se acuerdan que mencionábamos que ellos hacían como estampitas, hacían estampillas, podríamos, templecillos, como dice ahí el texto, de Diana. Dice, no daba poca ganancia, dice Demetrio, a los artífices. Versículo 25, a los cuales reunido, dice, reunido con los obreros del mismo oficio. O sea, había un hombre allí en Éfeso llamado Demetrio que se estaba quejando. ¿Por qué? Porque la expansión del evangelio en esa ciudad estaba confrontando el negocio de ellos. Dice, reunido con los obreros del mismo oficio, dice, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, escuchen esto, este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Claramente Diana era venerada y adorada por gran parte del mundo conocido en esa época. Dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira. Fíjense lo que dijeron los efesios, esos hombres que estaban allí, y gritaron diciendo, grande es Diana de los efesios. ¿No te suena familiar esa afirmación? Grande es Diana de los efesios. Pablo confrontó en ese momento la idolatría que había en esa ciudad. Y años después, cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo, él va a decir, grande es el misterio de la piedad, no Diana de los efesios, ni ninguno de los dioses paganos, sino grande es el misterio de la piedad, dice Pablo en nuestro pasaje. Pero ese gran misterio, hermanos, es una verdad, y ahora vamos a desglosar un poco la palabra misterio. Ese gran misterio de la piedad es una verdad que solo Dios puede revelársela al hombre. No es una verdad que puede ser entendida, conocida y apropiada, podríamos decir, por el hombre a través del esfuerzo humano, a través del intelecto humano. No, es una verdad, es un misterio que Dios le revela al hombre. Pablo usa la palabra misterio y nosotros sabemos que en la Escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios, cuando vemos esa palabra misterio, seguramente
se está refiriendo a una verdad que no puede ser conocida por el hombre, a menos que sea Dios quien esté revelando, quien le dé a conocer esa verdad. Y nosotros sabemos por el testimonio de la Escritura, hermanos, que el hombre está limitado para conocer a Dios en profundidad. Nosotros vemos que observamos, ¿no es cierto?, a través de nuestros ojos, por ejemplo, la creación nos dice, todo lo que nuestros ojos contemplan, claramente le dice al hombre, le da testimonio de que hay un Dios que es poderoso para crear, para hacer todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Pero ese conocimiento que nosotros obtenemos por nuestros propios medios es limitado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver a través de la creación y a través de nuestros ojos que Dios es santo. Nosotros no podemos ver a través de la creación que Dios es trino. No podemos ver que Dios es justo. No podemos ver que Dios es tan justo y tan santo que Él va a condenar al pecador. Esas cosas para el hombre, hermanos, son un misterio. Son verdades que el hombre no las puede entender por sus propios esfuerzos, salvo que Dios se las muestre, que Dios se las revele. Nosotros nunca, hermanos, podríamos llegar al conocimiento de las verdades profundas de Dios a través de nuestro razonamiento. Al contrario, nuestro razonamiento nos envanece cada vez más. Por eso que vemos en algunos hombres expresada en su máxima expresión la incredulidad, la necedad de sus corazones. Nuestra mente nunca puede llegar tan alto para entender a Dios, hermano, para entender el misterio de la piedad, como dice Pablo. Pablo dice en nuestro texto que la iglesia está llamada a defender y a proclamar ese gran misterio, grande, dice, es el misterio de la piedad, que nos fue revelado por Dios. Esa verdad no es otra cosa, hermano, que Jesucristo mismo. Y ahora vamos a entender, vamos a desglosar eso. Ese misterio o esa verdad tiene que ver nada más y nada menos con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el contenido de esa verdad, que no lo vamos a desglosar hoy, lo que sigue, el contenido de esa verdad está en el resto del versículo 16. Nosotros vamos a ver que el centro de lo que Pablo está diciendo es Cristo mismo. Nosotros, hermano, nunca hubiésemos podido conocer a Dios si Él no se nos revelaba a nosotros. El Evangelio es un misterio. El misterio de la piedad es el misterio del Evangelio, podríamos decir. Es un misterio, ¿saben por qué el Evangelio? Porque si Dios no quita la venda, si Dios no quita la ceguera que tiene el hombre en su condición natural, si Dios no hubiese quitado la venda de nuestros ojos, nosotros jamás hubiésemos creído y hubiésemos entendido el mensaje de la cruz. Nosotros en la Escritura, en la Biblia que tienen todos ustedes ahí en sus manos, específicamente en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos una revelación completa de Jesucristo. Toda la Escritura nos habla de Dios, pero específicamente en el Nuevo Testamento se nos revela quién es Jesucristo y qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Una persona no puede conocer absolutamente nada del Evangelio, hermanos, a menos que vaya a la fuente de la palabra de Dios. Nadie puede llegar al conocimiento real, genuino y profundo del Evangelio si no va a las Escrituras, porque son las Escrituras lo que nos dan testimonio acerca de Cristo. Y encima de eso, Dios debe revelarle al hombre en su corazón la verdad del Evangelio. Miren lo que dice el Señor en su oración en Juan 17. Hay una expresión que Él usa cuando está orando así por su discípulo. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice la Reina Valera 60. La lenguaje actual dice, la traducción lenguaje actual, dice, tu mensaje es la verdad, haz que al escucharlo, presten atención ahí, haz que al escucharlo, ellos se entreguen totalmente a ti. O sea, la palabra de Dios es la verdad. Y dice el Señor, que cuando esta gente escuche, ellos se entreguen. Haz tú, Señor, tú, Padre mío, haz que al escucharlo se entreguen a ti. El hombre pecador, hermanos, en su estado natural, puede leer en qué consiste el Evangelio, puede comprender ciertas verdades o ciertos hechos que se reflejan en la palabra de Dios acerca de la persona de Cristo, acerca de quién es Cristo, acerca de la obra que hizo Jesucristo. El hombre natural puede
leer y hasta entender algunas cosas. Pero dice la Escritura que su mente está entenebrecida y por lo tanto, en esa condición el hombre no puede entender o comprender a plenitud lo que necesita para ser salvo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. No puede, y voy a usar esta palabra, no puede apropiarse. Puede llegar a un entendimiento intelectual, pero no puede apropiarse de las verdades que están contenidas en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios acerca de Cristo. No puede apropiarse el hombre natural. Y la pregunta es, ¿qué necesita entonces el hombre natural, un hombre o una mujer, sin género, ¿no?, para ser salvo? ¿Qué necesita el hombre pecador para ser salvo? Bueno, lo que ese hombre necesita es que Dios le revele, escuchen bien esto, que Dios le revele en su corazón el evangelio que está escrito en la Escritura. Eso es lo que necesita el hombre natural, que Dios le muestre, que Dios le abra los ojos, que Dios le escriba en su corazón el evangelio que está contenido en la palabra de Dios. Tiene que haber una revelación directa de Dios en el corazón del hombre pecador, para que ese hombre entienda lo que está escrito en la Escritura, lo que está escrito en la palabra de Dios y salga de lo que es intelectualidad, nada más. Y si vos sos un verdadero cristiano, pensaba en una aplicación práctica bien que nos lleve a meditar en esto que estamos diciendo. Si vos sos un genuino creyente, si vos realmente te has arrepentido de tus pecados, has creído en Cristo como tu Señor y tu Salvador, vos no llegaste a la comprensión real y profunda de todo eso porque vos sos mejor que otro. Eso para bajar a tierra este principio. Si nosotros somos verdaderos creyentes, nosotros no llegamos a la comprensión profunda del Evangelio, no llegamos a apropiarnos de esa verdad porque somos mejores o porque somos más capaces o porque somos más inteligentes que otros pecadores. Vos comprendiste todo eso, ¿sabes por qué? Porque fue Dios el que abrió tu entendimiento. Fue Dios el que escribió allí en tu corazón las verdades del Evangelio. Fue Dios el que quiso revelar en tu corazón ese mensaje que proclama la Escritura de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Fue Dios. Él es el artífice de nuestra salvación. Y si no hubiese sido, hermano, por esa obra milagrosa que ocurre en nosotros a través del Espíritu Santo, vos y yo no estaríamos acá. Hablaba con las personas estos días, con muchos de ustedes, y hablábamos del testimonio, ¿no es cierto? Y entender el Evangelio nos lleva a mirar nuestra vida pasada, el momento en que Cristo llegó a nosotros y el ahora. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiese hecho esa obra milagrosa de revelarnos el Evangelio a través de su Espíritu Santo, revelárselo a nuestro corazón, nosotros no estaríamos en Cristo. Vaya a saber dónde estaríamos. Yo le decía a una persona estos días, el Señor llegó en un momento clave en mi vida, porque si no, anda a saber dónde yo estaría. Y esa es la verdad, hermano. Dice Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, fíjense qué interesante lo que vamos a leer ahora, dice Mateo 16, versículo 13, vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense la pregunta que hace el Señor. Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, que sos Juan el Bautista, sería la idea. Otros dicen que sos Elías, otros dicen que sos Jeremías o alguno de los profetas. Y me encanta porque el Señor dice en el versículo 15, y les dijo, vosotros, ¿quién dicen que soy yo? ¿Ustedes qué piensan? El Señor está indagando allí a sus discípulos. ¿Y quién toma la posta? ¿Quién toma la iniciativa? Lo leímos la semana pasada. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué bienaventurado que sos, Pedro, le está diciendo el Señor, doblemente feliz, porque esa revelación te la dio mi Padre que está en los cielos. Cuando el Señor hace esa pregunta a sus discípulos, claramente vemos ahí al más impulsivo, Pedro, él toma la iniciativa y hace esta tremenda afirmación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está reconociendo, hermano, que Cristo, que Jesús es el Cristo, Jesús es el Salvador,
Pedro le está diciendo, Señor, vos sos el rey que se nos prometió, vos sos el ungido de Dios. Pedro está reconociendo que Cristo es el Hijo, decíamos la semana pasada, del Dios viviente. Y ¿saben qué, hermano? Eso no es una afirmación para pasarla por alto, porque cuando un judío hace semejante afirmación, básicamente está diciendo, Señor, yo creo que vos sos Dios. Pedro era un judío, fue criado como un judío, fue formado como un judío. Y cuando un judío hace semejante afirmación, está diciendo, vos sos Dios. Cuando un judío dice, sos el Hijo de Dios, está identificando a esa persona como Dios mismo. Dice un autor, Dios no puede tener un hijo que salga de él y que no comparta su naturaleza. Y eso estaba grabado en el corazón de Pedro. Ahora, yo quisiera mostrarles otro escenario que nos reflejan, que nos muestran los evangelios. Acá tenemos un escenario, el Señor hablando con su discípulo y Pedro reconociendo, en realidad hablando por todos ellos, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, hay otro escenario donde hay judíos también hablando con el Señor Jesucristo. Por ejemplo, Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Este es otro escenario, otro grupo de judíos. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? O sea, hice tantas cosas buenas revelando al Padre. Dice el Señor, a ver, díganme cuál de esas es la que está causando que me quieran matar. Dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Fíjense las palabras de estos judíos. Tú siendo hombre, te haces Dios. Los judíos entendieron perfectamente, hermano, que cuando Cristo se llamaba a sí mismo Hijo de Dios, Él estaba diciendo que era Dios. Pero hay una diferencia entre Pedro, el texto de Mateo que leímos, y los judíos de Juan 10. La diferencia está en la respuesta que le da el Señor a Pedro. Dice, Jesús no le dice, bueno, Pedro, vos llegaste a este entendimiento porque sos un hombre re inteligente, llegaste a esta conclusión porque sos el mejor de los discípulos. No, le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Dios, porque esto no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la diferencia con este judío. Dios le había revelado a este judío quién era Cristo. Pedro nunca hubiese podido llegar al entendimiento, hermano, de que Cristo era el Mesías, si Dios no se lo revelaba. Era imposible para Pedro llegar a esa conclusión. ¿Y saben qué? Ninguno de nosotros, hermano, ninguno de nosotros puede pensar que, bueno, eso pasó con Pedro, un pescador ignorante, analfabeto, sin formación académica. Capaz que no era tan inteligente, entonces Dios tuvo que revelárselo a él. No, hermanos, ninguno de nosotros tiene que pensar que por nuestra capacidad o por nuestra inteligencia o por nuestra formación somos mejores que otros o mejores que el mismo Pedro. Y que por eso entendimos el Evangelio. Porque claro, fuimos a la escuela, nos han formado, somos inteligentes, etcétera. Por eso entendemos el Evangelio. No, hermano, eso es un grave error. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Ninguno de nosotros que estamos acá podemos decir, entiendo el Evangelio por mis capacidades. No, porque es obra de Dios y absolutamente de Dios. La lenguaje actual dice de Juan 6:44, Dios mi Padre me envió. Y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. ¿Vos querés más claro todavía? Echale agua. Más claro que eso, nadie puede ser mi seguidor si el Padre no lo quiere. Y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que estén con Dios para siempre. Es Dios, hermanos, el que escribe la verdad del Evangelio en el corazón del hombre incrédulo. Cuando el Evangelio está siendo predicado, cuando la palabra de Dios está siendo proclamada, cuando el mensaje de la cruz está siendo predicado, Dios está escribiendo allí en los corazones de los que Él quiere el mensaje del Evangelio. Dios le enseña a nuestro corazón la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Y si vos sos un verdadero creyente, eso es lo que ocurrió con vos. Es Dios el que hace que veamos con claridad, que nuestros ojos sean abiertos
y que ahora realmente entendamos la necesidad de un Salvador. Es Dios el que hace esa obra, hermano. Es Dios el que abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para comprender el mensaje de salvación que es proclamado en la Biblia, que es proclamado en la Escritura. Y si todavía te quedan dudas de eso, sigamos. Pablo le escribe a los Corintios, su segunda carta, 2 Corintios 4:3, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:3, el mismo pasaje, la lenguaje actual dice lo siguiente: los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. Pablo está diciendo, hermano, que el diablo, porque Satanás es el Dios de este siglo. Cuando vos ves el Dios de este siglo, está hablando del Dios viviente. Está hablando de Dios con minúscula, el Dios de este siglo, Satanás. Pablo dice que Satanás tiene cegado el entendimiento del hombre incrédulo para que no le resplandezca la luz del evangelio. Ahora, ¿qué te dice esto? Que si vos sos un verdadero creyente, así estabas vos cuando eras un incrédulo. Estabas cegado por el Dios de este siglo. Estábamos cegados, estábamos ciegos, teníamos una venda en nuestros ojos, estábamos muertos. Hasta que Dios dijo, basta, hermano. Hasta que Dios dijo, basta, hasta que Dios te llamó a la luz. Hasta que Dios, a través de su palabra, nos llamó a la vida. A los que Él quiso llamar, dice la Escritura. 2 Corintios 4:6, ahí el mismo pasaje dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermano, Él es. La lenguaje actual dice, cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió, me encanta esta traducción, cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Jesucristo conociéramos su grandeza, dice esta traducción. Pablo está trayendo a la memoria de los corintios, hermanos, lo que dice Génesis respecto a la creación. En Génesis nosotros vemos que todo estaba en tinieblas hasta que Dios dijo, sea la luz. Y por su palabra toda esa tiniebla fue iluminada, dice el texto de la Escritura allí en Génesis. Y de la misma manera estábamos nosotros, hermanos, muertos. Estábamos en oscuridad, nosotros estábamos en tiniebla. Nuestro corazón, dice un autor, era negro como la noche, sin luna, sin estrellas, sin luz. ¿Y saben qué, hermano? Dios soberanamente dijo, sea la luz en tu corazón. Soberanamente. No lo entendemos, pero Él dijo, sea la luz en tu corazón. ¿Y saben qué? De repente nosotros entendimos el Evangelio. Ese misterio que había estado oculto, dice, ahora se nos ha revelado. Dice, ahora vamos a leer un poco eso, lo que dice Pedro en su primera carta. Pero cuando Dios dijo, sea la luz en tu corazón, nosotros entendimos todo lo que teníamos que entender. Y fuimos a Cristo en búsqueda de perdón, arrepentidos de nuestros pecados, clamando por misericordia, depositando toda nuestra fe en la obra de Cristo. Nada más, nada más. Pablo le escribe a los Gálatas, y fíjense, esto le iba a pasar en esta semana, no se los pasé, pero a los que hemos hablado del testimonio, me encanta porque Pablo está dando una especie de testimonio en Gálatas 1:13. Y fíjense, cuando le escribe a los Gálatas le dice, porque ya ustedes habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía a la iglesia de Dios, los asolaba y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Y acá viene lo hermoso, hermano, versículo 15. Qué hermoso pero, hermano. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo? Yo era un desastre, era un asolador, un perseguidor de la iglesia, pero a Dios le agradó en un momento, según su providencia, según su voluntad, llamarme.
Lo apartó desde el vientre, pero dice, en un momento providencial Dios me llamó para revelar a su Hijo en mí, que yo predicase a los gentiles, dice el lenguaje actual. Perdonen que vaya haciendo las comparaciones, pero me encanta. En estos pasajes son clave, dice el Gálatas 1:13, ustedes ya saben cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía, saben también con qué violencia hice sufrir a los miembros de la iglesia de Dios y cómo hice todo lo posible para destruirlos. Cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Pero Dios, hermanos, pero Dios me amó mucho, dice Pablo, y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además, me mostró. A Dios le agradó, Dios me amó, Dios me reveló, dice la Reina Valera 60, y esta traducción dice, Dios me mostró quién era su Hijo, para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de Él. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo obra Dios con este misterio de la piedad? Lo mismo que hizo con Pablo, hermano, hizo con nosotros. A Dios le agradó revelarnos a su Hijo. ¿Para qué? Para que prediquemos a todo el mundo la maravillosa noticia de que en la cruz Dios estaba reconciliando consigo al mundo, como dice la palabra, no tomándole a los hombres en cuenta su pecado. 2 Corintios 2:19. Todo este desarrollo, hermano, que acabamos de hacer, te tiene que dar luz para entender las palabras de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Todo lo que yo acabo de decir te tiene que dar entendimiento para que vos comprendas que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amén. Grande es el misterio de la piedad, hermano. Grande es el misterio del Evangelio. Un mensaje que solo lo puede entender aquel pecador al cual Dios se lo revela y se lo escribe en su corazón. Y Dios revela, hermano, la verdad del Evangelio, como dijimos antes, por medio de la predicación, por medio de la proclamación. Cuando le predicamos el Evangelio a una persona incrédula, a una persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, nosotros sabemos que el Espíritu Santo usa la palabra predicada para iluminar el corazón de la persona, siempre y cuando prediquemos un Evangelio bíblico, ¿no es cierto? Porque hay otros evangelios por ahí dando vueltas, pero si predicamos el Evangelio bíblico, nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios está aplicando esas verdades al corazón del incrédulo. Dice 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo le está diciendo a los corintios que Dios salva a las personas a través de la locura de la predicación. Dios revela la verdad del Evangelio por medio de la predicación. Y hermano, una aplicación en cuanto a esto. Nosotros no podemos pensar, no debemos pensar, que como Dios es el que salva a las personas, o sea, Él es soberano en la salvación, Él les revela al hombre pecador el Evangelio de Cristo. Nosotros no podemos pensar que, bueno, entonces quedémonos sentados tranquilos y esperemos que Dios le vaya revelando el Evangelio a los incrédulos. No, hermanos. Es nuestra tarea, dice Pablo, predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó salvar a los creyentes con la locura de la predicación. Es tarea nuestra, es tarea tuya, es tarea mía, predicar a Cristo. Dios diseñó un plan de redención, hermano, para el hombre, y en ese plan de redención, ¿saben qué estableció Dios? Dios estableció que los hombres entendieran el mensaje del Evangelio a través de escuchar la predicación de ese mensaje. Por eso Dios revela la verdad del Evangelio a través de la predicación. Entender que la salvación de una persona le pertenece solamente a Dios, que Dios es soberano en la salvación, no hay intervención mía ni hay voluntad mía, sino que Dios es el que está obrando 100% en la salvación. Cuando entendemos eso, hermano, eso es una verdad que nos tiene que llevar a predicar más. Esa es una verdad, algunos se asustan con lo que yo estoy diciendo en algunos lugares, pero esa es una verdad que lleva al creyente a predicar más, entender que Dios es el que salva a la persona. ¿Por qué? Porque a mí solamente me corresponde una parte, que es predicar, es llevar el mensaje. Pero Dios hace la parte más importante, Dios hace la parte más difícil,
Dios hace la parte más impactante, podríamos decir, que es abrir el entendimiento del incrédulo. Yo tengo que llevar el mensaje. Y Dios hace lo demás, todo lo otro. Dios ha determinado usarnos, hermanos, a nosotros como instrumento, a través del cual Él va a revelar el mensaje del Evangelio en el corazón de los perdidos. Dios quiere usar a su iglesia para llevar ese mensaje, para resguardar. Dios hizo a su iglesia portadora del misterio de la piedad. Dios le ha entregado a la iglesia el glorioso mensaje del Evangelio, hermano. Y eso es lo que Pablo quiere grabar en la cabeza, en el corazón de Timoteo. Él está impresionando la mente de Timoteo con esta verdad, el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio es contundente, hermano, y nadie lo puede negar, es lo que está diciendo Pablo. Hay una palabra allí que no quiero que la pasemos por alto, dice indiscutiblemente. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Esa palabra indiscutiblemente que aparece en nuestro texto nos habla de algo que es incuestionable. Pablo está diciéndole a Timoteo que el misterio de la piedad es incuestionable, no se puede negar, está claro, está a la vista de todos. Es algo reconocido, es algo entendido por todos. No admite discusión dentro del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que no admite discusión dentro del pueblo de Dios? ¿Qué es lo que no podemos sentarnos a discutir? Que el misterio del Evangelio es grande. Que grande es el misterio de la piedad. Todo creyente verdadero, todo genuino cristiano, hermano, entiende la importancia suprema que tiene el mensaje del Evangelio. Si somos una iglesia bíblica, somos una iglesia que está fundada, por decirlo de alguna manera, en la centralidad del Evangelio. Todo verdadero creyente, de manera en el aspecto individual, entiende lo relevante, lo importante, lo crucial que es el mensaje del Evangelio. ¿Y por qué es tan importante el mensaje del Evangelio, hermanos? Es importante porque está centrado en Dios y en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Y saben por qué es grande? Por la grandeza de Cristo. Por la grandeza de Cristo es que nosotros somos portadores de un gran mensaje, hermano. No hay nada más grande que Cristo. Repito, nada es más grande que Jesucristo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué dice Pablo? Sigue diciendo, no lo vamos a profundizar, pero sí lo quiero aplicar acá. ¿Por qué es grande? Dios fue manifestado en carne, dice. Y eso te da un pantallazo de lo grande que es el mensaje de la piedad, porque tiene que ver con Cristo. Y no hay nada más grande que Cristo, hermano. Decime vos, ¿qué puede ser más grande que eso? ¿Qué puede ser más grande que Dios fue manifestado en carne? ¿Qué puede ser más grande que Cristo? ¿Qué puede ser más grande que una persona que es 100% Dios y 100% hombre? Jesús era y es el Dios único, el Dios vivo, el Dios verdadero. Dios el Hijo vino a este mundo, hermano, con la misma naturaleza que Dios el Padre. Por eso decíamos, es tremenda la afirmación que hizo Pedro, tú eres el Cristo. Pedro estaba diciendo, vos sos Dios. El Señor Jesucristo vino a este mundo con la misma naturaleza que Dios el Padre, 100% Dios. Pero tuvo un cuerpo igual al tuyo, igual al mío. Ahora yo te pregunto, ¿hay algo más grande que eso? ¿Hay algo más grande que el misterio de la piedad? Ese misterio es grande, hermano, por la grandeza del poder que encierra ese mensaje. Es Cristo. Romanos 1:16, ¿se acuerdan? Las palabras de Pablo a los romanos dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios, hermano. Esa palabra poder que está usando Pablo, nosotros ya lo hemos visto en algún momento, es una palabra griega que la traducción que tiene al español es dinamita. O sea, la palabra griega original, de esa palabra se deriva lo que nosotros conocemos dinamita, que usamos para dinamitar algo. Se usa para malos fines, ¿no? Pero en cuestiones bélicas, pero en minería se usa para tumbar una montaña, para abrir camino. Dinamita. Y Pablo está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio es la dinamita, podríamos decir, de Dios. El Evangelio es el arma, es el poder que usa Dios para dinamitar esa barrera que hay en el corazón del hombre. No hay un mensaje sobre la tierra, hermano, que tenga más poder que esta dinamita, que es el Evangelio. El Evangelio destruye, hermano, esa muralla, esa barrera, esa montaña de pecado que hay sobre el corazón del hombre. El Evangelio destruye esa dureza que hay en el corazón
y reconstruye, podríamos decir. Lo especial que tiene esta dinamita es que no solamente tiene poder para destruir, sino que tiene poder para construir un corazón nuevo que dé gloria a Dios. Y eso es lo que pasa con los creyentes, con los genuinos creyentes. Yo te vuelvo a preguntar, ¿qué mensaje puede ser más grande que la piedad, hermanos? El misterio de la piedad es indiscutiblemente grande, dice Pablo. Pero es grande también por las repercusiones que tiene. Por las repercusiones, hermanos, por el impacto que genera en la mente del hombre, en el corazón. Porque es un mensaje que encierra salvación y condenación, y eso es tremendo. El glorioso mensaje del Evangelio encierra salvación y condenación. Salvación eterna para todos los que aceptan ese mensaje, se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo como Señor y Salvador, o tristemente condenación eterna en el infierno para todo el que rechaza el regalo gratuito de Dios de perdón y vida eterna. Es un mensaje grande, hermanos, porque las repercusiones son eternas. Y yo preguntas para examinarnos, esta es la parte donde nos examinamos y hacemos ahí una introspección. ¿Cuánto de nosotros valoramos el privilegio que tenemos de que Dios nos reveló este mensaje, este misterio grande? ¿Cuánto de nosotros valoramos eso? O sea, te pones a pensar, viste que siempre decimos, el Evangelio no es solo para el perdido, el Evangelio es para nosotros que hemos creído en Cristo y necesitamos predicarnos continuamente el glorioso mensaje del Evangelio. Si vos sos un verdadero creyente, es porque Dios, repito, abrió tu corazón para que vos puedas ver la belleza del Evangelio, para que vos puedas ver en Cristo un precioso Salvador. Y te vuelvo a preguntar, ¿valorás ese enorme privilegio? Repito, que no tiene que ver con vos, tiene que ver con la obra que Dios hizo. En Mateo capítulo 13, no saquemos el enfoque de ese lugar. ¿Estamos valorando el mensaje del Evangelio? ¿Estamos valorando lo privilegiado que somos? Ese es el punto. En Mateo capítulo 13, el Señor está sentado junto al mar y hay allí una serie, un grupo de discípulos y Él comienza a hablar en parábolas. Ustedes recordarán allí el pasaje. El Señor empieza a usar una serie de parábolas y en un momento sus discípulos se les acercan y le preguntan por qué Él habla a esa gente en parábolas. Y en Mateo capítulo 13, versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Y Él le responde, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Y en el verso 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos. Escuchen esto, hermano, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, vuestros oídos, porque oyen. Y esto es terrible. Si esto no conmueve tu corazón al punto de decir, bueno, wow, qué privilegiado que soy, el Señor dice, porque de cierto os digo, muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo, le dice a sus discípulos, y no lo vieron. Muchos de ellos desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Y al final de Mateo 13, el Señor se le acerca a sus discípulos y le pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y sus discípulos responden con un contundente, sí, Señor. Sí, hemos entendido. Y la pregunta, similar a la que nos hacíamos antes, es ¿por qué? Entre estos estaba Pedro también. ¿Por qué estos pescadores? Eran pescadores muchos de ellos. Era un nivel bajo, digamos, entre la sociedad. Ni formación tenían. En comparación con los eruditos, los fariseos, que eran formados en la ley y toda la formación religiosa que tenían, los discípulos del Señor eran nada, eran insignificantes. Y la pregunta es ¿por qué este grupo de ignorantes pescadores, y pecadores también, entendieron cosas que los fariseos no entendían, que los judíos no entendían? ¿Saben por qué? Porque Dios soberanamente, repito lo que dije antes, abrió el entendimiento de estos discípulos. ¿Por qué? Por eso el Señor le dice, bienaventurados. Ustedes son bienaventurados porque ustedes están viendo, están oyendo cosas que ni los profetas pudieron entender ni conocer.
¿Y quién dice? Pedro va a decirles, va a animar a los creyentes de la dispersión allí. Estudiamos la carta de Pedro. ¿Y qué palabra va a usar? Y claro, él tuvo semejante maestro, tuvo al Señor Jesucristo. Pedro va a usar esas palabras para animar allí a los creyentes. Y va a decir, los profetas, que 1 Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué profeta? Isaías. Hemos estudiado, hemos hablado de él la semana pasada, ahora lo vamos a mencionar de nuevo. Dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, dice, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. O sea, Pedro está diciendo que Cristo se predicaba a sí mismo en el Antiguo Testamento. Es en pocas palabras lo que está diciendo Pedro. Y las glorias que vendrían tras ellos. Dice, a esto se les reveló que no para sí, sino para nosotros. Pedro está hablando de la gente del Antiguo Pacto y está diciendo, a ellos se les reveló no para sí, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, hermanos. Terrible. Desde Moisés, hermanos, hasta Malaquías, que es uno de los últimos profetas ahí del Antiguo Testamento, todos los profetas del Antiguo Testamento estaban fascinados, hermano, con la promesa de salvación. Ellos inquirieron, ellos anhelaban ver. Ellos desearon recibir la salvación. De hecho, se salvaron porque ellos creyeron en ese Mesías prometido, pero ellos no estuvieron con él, como lo tuvo Pedro, como lo tuvieron los discípulos. Ellos nunca comprendieron por completo todo lo que estaba involucrado en la muerte, en la vida, en la muerte, en la sepultura, en la resurrección de Cristo, en la ascensión de Cristo a los cielos. Encima los discípulos tuvieron ese plus extra de tenerlo 40 días al Señor antes de ascender a los cielos. Yo quisiera hacer un rápido repaso de ciertos episodios del Antiguo Testamento para ver qué vio esta gente. Porque Pedro está siendo contundente con lo que él está enseñando. Está diciendo lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Pero a ver, ¿qué pasó con la gente del Antiguo Testamento? Vamos a ver rápidamente. Si ustedes no lo busquen, pero préstenme atención acá. En el capítulo 14 del libro de Éxodo, Moisés, él está observando algo que es increíble. Están siendo perseguidos, están en el Éxodo, allí están saliendo de Egipto. Y dice Éxodo capítulo 14 que Dios abre el mar rojo en dos. Y Moisés está observando, asombrado de lo que está sucediendo, imagino como el resto de los judíos. Moisés ve que el mar se abre, el pueblo de Israel pasa, y no es que quedó seco, se abrieron las aguas y quedó lleno de barro, apenas pasaron, no estaba seco, dice la Escritura. Dice la Escritura, repito, a ver, por si no se entiende, estaba seco el piso, donde había un mar. El mar se abre y Israel pasa por tierra seca. Esa generación de judíos vio como Dios los guiaba por el desierto. De día, una nube, Él iba con ellos, dice la Escritura. De noche, una columna de fuego. Dios guiando a ese pueblo, que en realidad no era una nación, todavía era un montón de ex esclavos a la deriva, pero Dios estaba con esos ex esclavos, que ni siquiera eran una nación, repito. Ahora yo te pregunto, estamos haciendo un ejercicio rápido y comparando lo que dijo Jesús a sus discípulos y lo que dice Pedro a sus discípulos, que ellos no vieron lo que nosotros vemos. Ahora yo te pregunto, ¿vos viste alguna vez eso? ¿Vos viste que se abre un mar o un río? No vayamos un mar, un río, ¿viste? O la cuneta en un día de lluvia como los que tuvimos. ¿Viste alguna vez algo como eso? En Éxodo 24:9, vamos a compararnos nosotros con ellos. Éxodo 24:9, capítulo 24, versículo 9 al 11, ahí vemos que Moisés sube al monte Sinaí, dice, con algunos ancianos de Israel, y dice la Escritura que ellos ven la gloria de Dios. O sea, ellos ven a Dios. Lo que ellos están viendo es un piso de cristal tan puro, tan cristalino como el cielo, dice la Reina Valera, un piso de zafiro. Y dice el texto de la Escritura que ahí estaba Dios, ellos ven a Dios. Y yo vuelvo a hacerte la misma pregunta. Creo que no viste ningún mar abierto. Ahora te hago una pregunta, ¿viste alguna vez a Dios de esta forma? ¿Viste alguna vez a Dios, al menos por sueño? ¿Tuviste alguna vez una revelación de esa? Creo que vamos perdiendo hasta ahora. Vamos a Isaías capítulo 6.
Lo vimos ya la semana pasada. Isaías capítulo 6, ¿se acuerdan? El profeta va al templo, probablemente a hacer como lo hacía siempre, a adorar a Dios. Y en el templo tiene una visión de la gloria de Dios, dice el texto. Y dice que había serafines. Y estos serafines, estos ángeles, estaban cantando a gran voz, dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Isaías está contemplando eso. Dice el texto de la Escritura que los cimientos y las puertas del templo se estremecieron, temblaron. El lugar se llenó de humo. Y dice que él vio la gloria de Dios al punto que él termina diciendo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y yo vuelvo a hacerte esta otra pregunta. ¿Alguna vez sucedió eso cuando viniste a la iglesia? ¿Alguna vez se estremeció, viste en visión hermosa a Dios, su gloria? Pero ¿sabés lo que dice Cristo, hermanos? ¿Sabés lo que dice Pedro? Que estos hombres no vieron nada. Estos hombres no vieron nada en comparación con lo que nosotros estamos viendo, en comparación con lo que nosotros estamos oyendo, en comparación con lo que nosotros conocemos, hermanos. Ellos no vieron nada. Eso me estremece a mí, hermano. ¿Cómo puede ser que estos semejantes hechos contundentes, gloriosos, sorprendentes, no se comparan en nada con lo que nosotros sabemos, hermano? Dice la Escritura que ellos anhelaron ver lo que nosotros hoy estamos viendo a la luz de la palabra de Dios. Ellos anhelaron oír lo que nosotros hoy estamos oyendo. Indagaron, dice Pedro, diligentemente para entender las cosas que hoy ustedes entienden. Le está diciendo a esos creyentes que estaban siendo perseguidos, imagínate cómo Pedro está dejando la persecución a un lado. A mí me dicen eso más, que me maten. ¿Qué me interesa cuando me confrontan con esta realidad, esta verdad de la palabra de Dios? Es grande el misterio de la piedad, hermano. No se compara con un mar abierto, no se compara con un templo tembloroso, no se compara con visiones hermosas, hermano. Es grande el misterio de la piedad que se nos reveló a nosotros, que se nos reveló, que Dios nos reveló a través de la proclamación de su palabra. Es interesante porque Pedro, en nuestro pasaje, alguna vez lo hemos hablado, pero viene bien recordarlo, dice que no solamente los profetas no vieron lo que nosotros vemos y oímos. Pedro agrega que los ángeles anhelan mirar las cosas que nosotros vemos, las cosas de las cuales nosotros disfrutamos. Imagínate un poquito esto, vamos a jugar con la imaginación. Imagínate que los ángeles están en el cielo y dice que se mueren por ver lo que nosotros estamos viendo. Ellos desean fuertemente. Esa palabra anhelar significa desear fervientemente algo. Y se usa por lo general en la Escritura cuando habla de nuestra concupiscencia. Vieron que nuestra concupiscencia son deseos que son fuertes y que nos llevan a pecar muchas veces. Bueno, esa palabra anhelar nos habla de deseos fuertes. La palabra mirar que usa Pedro implica un proceso de observación, pero detallado, minucioso. O sea, mirar, esa palabra griega habla de estar observando con suma atención algo. Y Pedro lo que está diciendo es que estos ángeles tienen un deseo fuerte de experimentar, de ver. Están prestando suma atención a lo que está sucediendo con nosotros, hermano. En el cielo, los ángeles se inclinan, podríamos decir, para ver cómo Dios está desarrollando un plan de salvación tan maravilloso con gente como vos y como yo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Los ángeles están sorprendidos. Ellos están aprendiendo de la gracia y la misericordia de Dios porque Él ve que llama a pecadores que están perdidos, que están muertos y los llama a la vida. Escribe el Evangelio en sus corazones, los introduce a la iglesia, forman parte del cuerpo de Cristo, están siendo santificados y esos mismos pecadores van a ser glorificados. Y eso es sorprendente para los ángeles, hermano. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los ángeles, principado y potestad, dice, en los lugares celestiales. Pablo está diciendo a los efesios que Dios le está dando clase de su sabiduría a través del plan de redención, a través del mensaje glorioso del Evangelio, ese mensaje, ese misterio de la piedad que le encomendó a la iglesia. Dice, por medio de la iglesia. Los ángeles están aprendiendo cada día más acerca de la sabiduría de Dios, hermano. Cuando ven el plan de salvación
que se despliega en este mundo para salvar a pecadores, ¿a través de qué? A través de esa iglesia que está defendiendo, que está proclamando, que está avanzando en el mundo con la predicación del Evangelio. Es grande el misterio es grande el misterio, hermano, de la piedad, el mensaje de la salvación. Amén. Bien, ya para ir cerrando, tengo una aplicación final acá, creo que tenemos tiempo todavía, acerca de todo lo que hemos hablado. Podríamos decir que el gran misterio del Evangelio, hay una palabra que aparece ahí, que ustedes se darán cuenta que no me enfoqué en el desarrollo del mensaje, pero lo vamos a hacer ahora al final. Grande es el misterio de la piedad, y dijimos que ese misterio nos habla del mensaje del Evangelio. Nosotros como aplicación podemos concluir que ese gran misterio del Evangelio produce piedad en los hijos de Dios. Pablo podría haber dicho, grande es el misterio de nuestra fe. De hecho, el lenguaje actual dice, grande es el misterio de nuestra religión. Una palabra que no me gusta mucho, pero o grande es el misterio del Evangelio, se podría haber dicho. Pero Pablo usa grande es el misterio de la piedad. Y la pregunta es, ¿qué es piedad? ¿O qué entendemos por piedad? Es una palabra que al momento de definirla hay cierta complejidad. ¿Por qué? Porque tal vez muchos de nosotros tenemos un preconcepto, ya una concepción predefinida de lo que puede ser la piedad. Bueno, primero yo quisiera decir qué no es piedad. Cuando hablamos de piedad no estamos hablando de alguien que está dedicado a un ministerio específico, a hacer algo, ¿no es cierto?, en el reino de Dios, en la iglesia, etc. Piedad no nos habla de estar en un ministerio particularmente, tampoco se refiere a defender la sana doctrina o a conocer tanto la sana doctrina, la palabra. ¿Por qué? Porque me gusta como dice un autor, dice, una persona puede tener un conocimiento maravilloso de lo que es la sana doctrina y las verdades fundamentales de las Escrituras y aún así no ser una persona piadosa. Piedad no tiene ni siquiera que ver con un tipo de conducta específico. Yo veo que tal persona se conduce, se maneja de tal forma, es una persona piadosa. No. Un autor define la piedad como piedad es devoción a Dios, que resulta en una vida que es agradable a Él. Es devoción a Dios que resulta en una vida agradable a Dios. La palabra devoción significa dedicación, nos habla de una persona que está dedicada a algo. Una persona que es piadosa es aquella que por encima de todas las cosas, dice este hombre, anhela la comunión con Dios. Y ahí se va aclarando mejor el panorama. O sea, el glorioso mensaje del Evangelio, el misterio de la piedad, produce piedad en los hijos de Dios, decíamos antes, una aplicación. O sea, produce anhelo de tener comunión con Dios. La piedad en la vida cristiana tiene que ver con temor a Dios, hermano, tiene que ver con amor a Dios, tiene que ver con desear a Dios. El creyente primero comprende y entiende qué grande es Dios. Cuando una persona se convierte a Cristo y entiende el mensaje glorioso del Evangelio, lo primero que entiende es qué grande es el Señor. Y qué pequeño soy yo, qué diminuto, qué pequeñito. Lo más vil escogió Dios. Siendo Él tan grande, escogió lo más vil. Cuando un creyente entiende la grandeza de Dios y entiende lo pequeñito que es Él, ¿saben lo que se produce en el corazón de ese creyente? Temor de Dios. Temor de Dios. ¿Quién va a contender contra el Dios grande, el Dios viviente? ¿Se acuerdan cuando hablamos del Dios viviente? Ese Dios viviente que hizo que un pequeño derrote a un gigante, que un pueblo tan débil como Israel, Dios le puso, dice, las otras naciones en sus manos. Cuando un creyente entiende la grandeza de Dios y su pequeñez, eso produce temor de Dios. Es el principio de la piedad, podríamos decir. Cuando yo tengo temor de Dios, yo no entiendo algo. Cuando mi corazón se llena de temor, yo no entiendo cómo fue que Dios puede amar a un miserable como yo, a un pequeño como yo, a un pecador como yo. Cuando yo me hago todos esos cuestionamientos, comienza a generarse algo en mi corazón que es el amor a Dios. ¿Cómo es posible, Señor, que me amaste a mí sin merecerlo?
siendo lo que soy y siendo lo que Él es, ¿cómo puede ser que Dios me ame? Yo no puedo hacer otra cosa que amarle a Él. Temor de Dios, amor de Dios. ¿Y saben lo que eso genera? Temor, y el temor a Dios y el amor a Dios, eso produce el deseo de Dios. Deseamos a Dios, deseamos conocerle más, deseamos crecer. Pablo dice, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. ¿Qué verdad? El misterio del Evangelio, decíamos. El misterio de la piedad. Dice un autor, nadie puede ser piadoso hasta que no entienda que el mensaje del Evangelio, hasta que no entienda el mensaje del Evangelio. Pero nadie puede crecer en la piedad a menos que crezca, escuchen esto, en el entendimiento del mensaje del Evangelio. El Señor cautiva mi corazón, me justifica, entiendo mi condición de pecador, la necesidad de un Salvador, y dice, ¿cómo crezco en piedad? Creciendo en el conocimiento de ese mensaje glorioso. Otro autor dice, es imposible que una persona crea, esto lo dice Miguel Núñez, es imposible que una persona crea, por ejemplo, en las doctrinas de la gracia, que son doctrinas que nos llevan a tener una comprensión más profunda del Evangelio. Dice, es imposible que una persona crea en las doctrinas de la gracia y que esa verdad no lo humille. Si una persona entiende las doctrinas de la gracia, pero esas verdades no lo han humillado, es porque no ha entendido nada. ¿Te das cuenta en qué consiste la piedad? Y agrega, dice, tiene una comprensión intelectual, pero esa verdad no ha permeado, no ha penetrado en su corazón. Cristo no es únicamente, otra aplicación, hermano, Cristo no es únicamente el centro de nuestra salvación. Él es el centro de nuestra santificación. En eso consiste la piedad. Por eso decimos que el misterio del Evangelio produce piedad en los hijos de Dios. Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, es la primera afirmación que encontramos allí. Los que saben mucho acerca de idiomas, del idioma original, dicen, algunos autores, que esto debería traducirse como indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿quién fue manifestado en carne? Es, según muchos, la traducción literal y correcta. Ahora, la Reina Valera dice, Dios fue manifestado en carne. Y si leemos el lenguaje actual, dice, no hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Esa palabra que dijimos no está buena, pero dice, Cristo vino al mundo como ser humano. Eso sí me gusta. Fíjense cómo Dios fue manifestado en carne, dice la Reina Valera. El lenguaje actual dice, Cristo vino al mundo como ser humano. Y muchos estudiosos dicen que se debería haber traducido, quien fue manifestado en carne. Ahora, lo que dice la traducción Reina Valera 60, que lo traduce como Dios, no está mal. ¿Por qué? Porque Pablo viene hablando de Dios particularmente, porque él viene diciendo que la iglesia es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, dice. Por lo tanto, ese texto original que debería decir quién fue manifestado en carne, no es otro que Dios mismo. Y nosotros sabemos, por lo que dice el lenguaje actual, lo traduce como Cristo, pero nosotros sabemos que quien fue manifestado en carne fue nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Dios se hizo carne, dice la Escritura. Pablo le está mostrando a Timoteo que Cristo no es una parte del misterio de la piedad, no es una parte del mensaje glorioso del Evangelio. Cristo ni siquiera es lo más importante del misterio de la piedad. Pablo le está mostrando a Timoteo que Cristo mismo, Él es el misterio de la piedad. Él es la piedad. Ese gran misterio que se hizo carne fue Jesucristo, hermano. Cristo fue el misterio del Evangelio encarnado. El Dios oculto, dice un autor, perfectamente revelado en la persona de su Hijo. Tremendo. Jesucristo hizo al Dios invisible visible a los ojos humanos, decíamos la semana pasada. Jesucristo hizo al Dios inaccesible accesible para pecadores como nosotros. Y es imposible, hermano, crecer
en el conocimiento de la persona de Cristo y que eso no produzca piedad, que eso no produzca que seamos iguales a Cristo. Esa es la razón detrás de todo el glorioso mensaje del Evangelio. Dice Pablo a los Corintios en capítulo 3, versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, escuchen esto, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La lenguaje actual dice, nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, que cambia nuestra vida, gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más y más a Cristo. Hermosa esa traducción, hermanos. La palabra de Dios nos está enseñando que cuando nosotros estemos en la gloria, eso dice Juan, 1 Juan, Juan habla de que nosotros un día vamos a estar en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser iguales a Él, lo corruptible será vestido de incorruptibilidad, vamos a ser glorificados cuando estemos con Cristo, es lo que enseña la Escritura allí en 1 Juan. Pero Pablo está diciendo que mientras estemos acá en esta vida, mientras estamos acá en la tierra, cuando nosotros vemos al Señor a través de la Escritura, lo vemos como por un espejo, dice. No lo estamos viendo cara a cara, pero dice, estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Y la idea es que el Señor va transformando nuestra vida cada vez más para parecernos a Él. En eso consiste la piedad, hermano. Cuando un creyente se detiene en su vida, cuando un creyente invierte su vida para estar con Jesucristo, para conocer a Cristo a través de la Escritura, cuando un creyente se detiene para ver a la persona de Cristo en la palabra de Dios, cuando tiene comunión con Cristo, ¿a quién se va a parecer más esa persona? Te hago la pregunta retórica. A Cristo. Si yo estoy con Cristo, si yo permanezco con Cristo, si tengo comunión con Cristo a través de la Escritura, a través de la fuente que es la palabra de Dios, donde Dios revela a Cristo, cada vez me voy a parecer más a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la piedad. Él no es una parte importante del misterio, no, Él es la piedad, Él es el reflejo de la piedad. Es la imagen de la piedad hecho hombre, hecho persona. Nosotros tenemos que entender, hermano, que si Dios iluminó nuestro corazón, si Él iluminó nuestra mente para que nosotros pudiéramos comprender el mensaje del Evangelio, eso no fue solo para salvarnos, eso no fue solo para evitarnos una condenación eterna, no, sino que para que nosotros nos parezcamos cada vez más a Cristo, para eso fuimos salvados. A veces nosotros creemos que listo, nos salvó para evitar el infierno. No, fuimos salvados para ser como Cristo. Todo el plan de salvación fue diseñado con una razón, hermano. Restaurar la imagen de Cristo en ese hombre pecador. Dios abrió nuestro corazón con una sola razón, que seamos como su Hijo, como Cristo. Dice, hay un texto que lamentablemente se usa muy mal en nuestros días, Romanos 8:28. ¿Escuchaste hablar de ese texto? Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese es un texto que Pablo le escribe a los romanos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Lamentablemente hoy se ha tergiversado en la mente de los creyentes ese bien del cual Pablo está hablando. Ese bien no tiene nada que ver con una vida cómoda, una vida próspera, una vida placentera, porque lo primero que vos te das cuenta cuando llegás al Evangelio de Cristo es que la prosperidad no viene así. Te das cuenta que es difícil. Cuando llegás al Evangelio de Cristo, el Evangelio de Cristo no te habla de éxito, te habla de cruz. O sea, el Hijo de Dios tuvo que morir en una cruz. ¿Por qué debería ser fácil la vida para vos, cómoda, próspera? Ese bien del cual está hablando Pablo, los romanos, no habla de una vida placentera. Ese bien es parecernos a Cristo, hermano. Por lo que dice el verso 29, porque a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el bien mayor, hermanos. Parecernos a Cristo. A los que aman a Dios, todas las cosas que le ocurren en su vida, sean buenas, sean malas, sean trágicas, sean maravillosas, lo que sea, todo eso contribuye a un bien precioso, a un bien mayor, hacernos iguales a Cristo. Eso es piedad, hermano. El misterio de la piedad produce piedad.
en la gente, en los creyentes. Nos hace igual a Cristo. Para cerrar, a modo de conclusión, nosotros vimos el corazón, decíamos, de la verdad al principio. El corazón de ese mensaje que la iglesia proclama y defiende. Dijimos que es una verdad que solamente puede ser conocida por el hombre si Dios se la revela. Es indiscutiblemente grande. No se puede discutir, no hay discusión entre nosotros con respecto a eso. No podemos ponernos a debatir porque no podemos negar lo que es claro, es contundente. Una verdad que produce piedad, dijimos, en la vida de los creyentes. Y para cerrar, a modo de introspección, que te evalúes allí en tu lugar. ¿Estás agradecido? ¿Hay gratitud con todo lo que escuchaste? ¿Qué generó todo lo que escuchaste? ¿Hay gratitud en tu corazón por el privilegio de conocer, de comprender esa palabra que usábamos antes, de apropiarnos de la verdad del Evangelio? Si vos hiciste propia esa verdad, es gracias a Dios. Es gracias a que el Señor obró en tu vida. ¿Estás agradecido? ¿Estás involucrado en la tarea que tiene la iglesia de defender, de proclamar y de propagar el misterio de la verdad, el misterio del Evangelio, el misterio de la piedad? ¿Estás involucrado en la locura de la predicación del Evangelio? Lo que decíamos hoy, Dios revela su verdad a los hombres a través de la locura de la predicación. ¿Qué es piedad? Es parecernos cada vez más a Cristo. ¿Estamos pareciéndonos más a Cristo? Dale gracias, hermano. Dale gracias al Señor si Él abrió tu entendimiento y hoy vos podés ver en el Evangelio esa preciosa noticia que necesitabas como pecador. Y si todavía Cristo no es tu Señor y tu Salvador, yo quiero decirte que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y crean y pongan toda su confianza en la obra de su Hijo Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, y con esto cierro, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si Cristo todavía no es tu Señor y tu Salvador, yo quiero que sepas que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, del cual yo soy el primero. Y la lenguaje actual dice, Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen, y yo soy el peor de todos. Si Cristo no es tu Señor, que vos hoy entiendas esto, que vos sos el peor de todos los pecadores. Y cuando entiendas esa verdad, estás preparado para correr a la cruz y clamar por misericordia y perdón. Dice Pablo, pero Dios fue bueno y me salvó. Yo era el peor de todos, dice, pero Dios fue bueno y me salvó. Me demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Él seguía persiguiendo a la iglesia, seguía persiguiendo, asolando a los cristianos. Y un día Cristo se le apareció. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo, dice el versículo 16. Y confíen en Cristo para tener vida eterna. Amén.